Bienvenidos a la webinar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta ocasión contamos con la colaboración de don Miguel Ángel Sánchez Martín, economista forense y abogado, y actual decano del Colegio de Economistas de Tenerife. Vamos a dar paso al señor Miguel Ángel Sánchez y dar lugar a la ponencia. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Lucía. Si le parece, empezamos con la ponencia. Bien, vamos a ver o a desarrollar una de las figuras jurídicas que se han puesto más de moda últimamente, y el problema es que se ha puesto de moda, pero no se han dado cuenta de la importancia vital que tiene esta figura jurídica. Me estoy refiriendo a lo que conoce con el término inglés de compliance, que para nosotros es simplemente el cumplimiento de las responsabilidades jurídicas que tiene una empresa. Entonces, cuando se habla de esta figura jurídica, hay una serie de preguntas que se hacen normalmente en los que son medianamente profanos en el tema, y son estas: ¿qué significa esto de responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Cuál es la base legal de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Quién es quién dentro de este drama jurídico y qué papel desempeña cada actor? ¿Se puede responsabilizar a la persona jurídica por cualquier delito? ¿Qué penas se pueden imponer a las personas jurídicas? ¿Existe algún modo de atenuar o de eximir a la persona jurídica de esa responsabilidad penal? ¿Han traído novedades importantes a la organización de la empresa estas novedades? Bueno, pues en principio hay que pensar que hasta el año 2010, a través de la Ley Orgánica 5/2010 de modificación del Código Penal, hasta ese momento las empresas exclusivamente tenían responsabilidad civil y patrimonial sobre cualquier delito o cualquier hecho irregular que se produjera en la empresa, aprovechando su personal o su organización. A partir de esta ley orgánica, bueno, pues se le atribuye responsabilidad penal a las personas jurídicas. Hay una segunda ley, una segunda modificación de la ley, porque los partidos políticos y los sindicatos estaban exentos como personas jurídicas, estaban exentos de la aplicación de ser sujetos penales. Bueno, pues a partir de 2012 pasan a ser sujetos también penales de lo que se produzca, los delitos que se produzcan en dichas organizaciones. Y en el año 2015 hay una ley orgánica también de modificación del Código Penal donde, bueno, se hace una gran mejora técnica de este artículo 31 bis, que es el que, de alguna forma, donde se contiene el núcleo legal de la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay una ley de la Ley Orgánica 12 de 1995 de represión del contrabando que no tiene en sí, desde un punto de vista conceptual, no tiene nada que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo único es que el contrabando es uno de los delitos que pueden atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, y entonces, bueno, pues de alguna forma también en esta ley pues se define lo que es el contrabando, etcétera, etcétera, y se aplica, pero exclusivamente por eso. ¿Qué personas pueden ser responsables o qué personas pueden responsabilizar jurídicamente a las personas jurídicas? Pues son fundamentalmente los representantes legales, que son los administradores, en definitiva, de lo cual la inmensa mayoría de los saben, y además se extrañan muchísimo cuando se les dice. También quienes, actuando individualmente,
o bien como integrantes de algún órgano de esta persona jurídica, pues están autorizados para tomar decisiones en su nombre, en nombre de esta persona jurídica, que son los que se conocen como administradores de derecho. Y, por último, directamente también están las personas que ostentan facultades de organización y control dentro de la empresa, que son los directivos y los mandos intermedios que tengan atribuidas estas facultades. Después hay otro tipo de personal que son los que pueden cometer delitos que puedan que pueden responsabilizar penalmente a las empresas, que son, digamos, las personas de segundo nivel, que son los que están a las órdenes de estas anteriores, estas que decíamos anteriores, siempre y cuando estas primeras hayan incumplido gravemente los deberes de supervisión, de vigilancia y de control que tienen la obligación de presentar. Hay posibilidades de exención de responsabilidad de las personas jurídicas. Sí, puede haber exención o atenuación de las consecuencias penales. Para que haya esta exención o esta atenuación, necesariamente tiene que haber un modelo o un plan de prevención y organización y gestión de los riesgos penales, lo que normalmente se denomina el plan de prevención de riesgos penales o el modelo de prevención de riesgos penales, teniendo en cuenta que esto tiene que estar funcionando dentro de la empresa antes de que se haya producido el delito. Estos modelos pues tienen que ser claros, se dice así, tal cual en el Código Penal, tienen que ser claros, tienen que ser precisos y tienen que ser eficaces. Y tienen que ser redactados por escrito. No basta con acreditar su adecuación para prevenir un delito en concreto que se ha cometido. Debe de realizarse un juicio de idoneidad entre el contenido del programa y la infracción. Entonces, los modelos de organización y gestión tienen que estar perfectamente adaptados a la empresa. No sirven los modelos o los programas de corta y pega, que son los que se están haciendo más comúnmente. Corta y pega o estándares tienen que ser artesanales, tienen que ser hechos, además así lo exige el Código Penal, que dice que tienen que ser adecuados a las concretas circunstancias de cada empresa. Entonces, hay que tener en cuenta que hay una gran confusión en cuanto a los planes de prevención de riesgos penales. Muchas empresas piensan que eso es algo como declaraciones de intenciones, circulares de advertencia. No, es que nosotros hemos hecho circulares de advertencias o declaraciones de intenciones o comunicados internos informativos. Tenemos preparado al gabinete jurídico de la empresa para que atienda a cualquier problema de este tipo. En fin, cualquier otra excusa o cualquier otra explicación de este tipo no sirve. Esos no son planes de prevención de riesgos penales. Los planes de prevención de riesgos penales están perfectamente definidos en el Código Penal. Tiene que haber también, para que haya la posibilidad de que haya exención o que haya atenuación, por lo menos, o cumplimiento. ¿Qué es este responsable de cumplimiento? Pues es un órgano específico de la empresa que tiene poderes autónomos de iniciativa y de control. Y hay que crearlo específicamente para asumir esta función
que es de verificar la eficacia y la idoneidad de los controles internos de los riesgos penales. Se ha discutido mucho y, bueno, muchas grandes empresas, incluso empresas bancarias, pues se han llevado pues grandes sorpresas con respecto a la responsabilidad penal que puedan tener los responsables del cumplimiento, porque pensaban que, bueno, pues es alguien que, como si fuera una puerta de estas giratorias, alguien que quieren que pues, salga de su organización ejecutiva, lo pasan al consejo con una denominación de responsable de cumplimiento que no tiene grandes cosas que hacer, pero resulta que sí tiene grandes cosas que hacer y resulta que tiene responsabilidad penal y resulta que esa responsabilidad penal pues la han descubierto, para su desgracia, la han descubierto tarde. Y hay bastantes responsables de cumplimiento que, bueno, pues se han ido a la cárcel por su responsabilidad penal. Hay que poner en marcha también lo que se llama un canal de denuncias. El canal de denuncias pues, se hace con el objeto de poner de manifiesto los incumplimientos internos o las actividades ilícitas que está realizando la empresa, en muchas ocasiones sin saberlo. El canal de denuncias lo que pretende no es pues sancionar a nadie. Lo que pretende el canal de denuncias es poner coto o poner remedio a posibles irregularidades que pueda haber en la empresa y que vayan en contra precisamente de esa posibilidad de cumplir la ley. Hay que poner en marcha también un sistema disciplinario. Este sistema disciplinario, en este sistema disciplinario, pues hay que tipificar las posibles faltas en muy graves, graves y leves. Hay que establecer un régimen sancionador de acuerdo con la gravedad de las faltas y, por supuesto, pues hay que poner en marcha también un procedimiento sancionador de tal modo que no tenga encontronazo con los posibles procedimientos sancionadores que están legales, que están en vigor actualmente. ¿Qué penas se aplican a las personas jurídicas? Bueno, pues a las personas jurídicas evidentemente no se las puede meter en la cárcel, pero las primeras y más corrientes son las multas por cuotas o multas proporcionales en función de la gravedad del delito, del valor del fraude o del delito que se haya cometido. La primera que se aprobó por el Tribunal Supremo, pues fue de 780 millones de euros, nada menos. Una segunda pena que puede sufrir la persona jurídica es la disolución. Y en la disolución, pues evidentemente produce la pérdida definitiva de su personalidad jurídica. No puede actuar de ninguna forma ni llevar a cabo ningún tipo de actividad, aunque sea lícita, pero es que está disuelta. Otra es la suspensión de actividades por un plazo que no puede exceder de 5 años. Otra es la clausura de sus locales y de sus establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 5 años tampoco. Otra es la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. También esta prohibición también puede ser temporal o puede ser definitiva,
y en caso de que sea temporal, no puede exceder de los 15 años. Una pena, otra pena de posible aplicación es la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, la inhabilitación para contratar con el sector público, para gozar de beneficios o de incentivos fiscales o beneficios o incentivos de la seguridad social, también por un plazo que no puede exceder de 15 años. Y, por último, la intervención judicial para salvaguardar pues, los puestos de trabajo, los derechos de los trabajadores, los derechos de los acreedores, y eso durante el tiempo que se considere necesario, pero sin que exceda de 5 años. ¿Qué delitos o por qué delitos se puede responsabilizar a la empresa? ¿Se puede responsabilizar por cualquier delito? Pues no se la puede responsabilizar por cualquier delito. Existe un catálogo de 32 delitos por los que se pueden transferir responsabilidad penal a la empresa. Cualquier otro delito que se cometa, si no está en el catálogo, no transmite responsabilidad penal. Puede transmitir responsabilidad civil o patrimonial, pero en ningún caso penal. Solamente transmiten responsabilidad penal los delitos que están en este catálogo, que como digo son 32 delitos. Les citaré los más frecuentes. Pueden producirse los 32, pero bueno, es muy corriente cuando se hace un plan de prevención de riesgos penales, es muy difícil que no estén todos estos que les voy a decir a continuación, o todos o la mayor parte. El descubrimiento y revelación de secretos y el allanamiento informático, las estafas, las insolvencias punibles, los daños informáticos, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores, el blanqueo de capitales, los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social, las actuaciones contra la urbanización, la construcción o las edificaciones no autorizables, contra los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, la falsificación de tarjetas de crédito y débito y los cheques de viaje y los delitos contra los derechos de los trabajadores. Ya he dicho que estos son una pequeña parte de los 32 delitos. Lo que pasa es que en los planes de prevención de riesgos penales, en un 90% de los planes de prevención aparecen todos o casi todos estos delitos, aparte de los específicos de la empresa. ¿Cómo es la estructura de un modelo de prevención y gestión de riesgos penales? Bueno, pues la estructura de un modelo de prevención o un plan de prevención y gestión de riesgos penales es francamente complicada o por lo menos compleja, si no complicada, por lo menos es muy compleja y, bueno, pues muy sensible, se trabaja con información muy sensible y, por lo tanto, es de utilización o de difusión exclusivamente para los ojos de los que tienen que verlo. Lleva una serie de etapas y que además deben de hacerse en el mismo orden en que yo se los voy a comentar. Lo primero que hay que hacer, que hay que elaborar es un código ético de conducta. ¿Qué es un código ético de conducta? Bueno, pues es un código, valga la redundancia, donde se contienen los principios básicos de funcionamiento de la empresa. Los principios básicos éticos, morales o como lo quieran decir. En cualquier caso, esto no es algo que se pone por poner, porque si hay problemas legales, la justicia va a juzgar de acuerdo con
la idoneidad del plan de prevención respecto al código ético de conducta que se ha expresado. Es decir, se puede poner un código ético de conducta muy bonito y después no hacerle mucho caso, pero como haya algún problema legal después, bueno, pues se va a declarar que el plan de prevención de riesgos penales pues no es idóneo, porque no se acomoda a los principios del código ético de conducta. En segundo lugar, hay que describir pues, cómo es el proceso de toma de decisiones en función del tipo de empresa que sea. No lo mismo una empresa pues, de sociedades de capital o una cooperativa, etcétera, pues cada tipo de empresas tiene su forma, su proceso de toma de decisiones. Entonces hay que describir perfectamente cómo es el proceso de toma de decisiones y describir cómo es la empresa. Y esto, pues, ¿cuál es la función de esto? Bueno, pues la función de esta segunda parte es precisamente señalar a los responsables de la empresa, a los que van a tener la responsabilidad de que no se produzcan o se produzcan el mínimo o de minimizar el riesgo de que se produzcan delitos en la empresa. Después viene un análisis del contenido de la escritura de constitución y del contenido de los estatutos. Aquí es donde se señalan cuáles son los objetivos de la empresa. Y los objetivos de la empresa pueden ser, pues, en principio, desde luego, adecuados a la forma de la empresa, etcétera. Pero la organización de la empresa tiene que ser adecuada para que se cumplan estos objetivos que están en la escritura de constitución y en los estatutos. Y esto es algo que, sobre todo, se tiene muy en cuenta para estudiar si hay delitos de blanqueo de capitales, porque el delito de blanqueo de capitales, entre otras cosas, se produce o se caracteriza porque la organización de la empresa, desde luego, no se adecua perfectamente a los estatutos o a los objetivos que se marcan en los estatutos o en la escritura de constitución. A continuación, pues viene el análisis de los órganos de administración y representación, es decir, el proceso de formación de la voluntad. Aquí es donde veremos pues cómo se compone, cómo es el órgano de administración, si es unipersonal, si es consejo de administración, si es de la forma que sea, cómo se toman las decisiones, cuáles son los quórum, cuáles son las representaciones y cómo se hacen las representaciones en caso de ausencias, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se forma la voluntad, cuando se toma una decisión, tiene que estar adecuada a este proceso, de trabajo o de forma de trabajar de estos órganos de administración y representación. Debe de continuarse con la descripción del organigrama empresarial, de todo el organigrama empresarial, es decir, de cómo cómo funciona la empresa desde el Consejo de Administración, desde el presidente del Consejo de Administración hasta el último ordenanza que haya en la empresa. Hay que saber todas las personas, hay que conocer todas las personas físicas que trabajan en la empresa y ver cuáles son las funciones, por lo menos por departamentos. A continuación, pues un reglamento de régimen interior, y si no hay un reglamento de régimen interior, bueno, pues en los dos puntos siguientes pues tienen que estar especificados de alguna forma. Uno es la dirección ejecutiva,
cómo es la dirección ejecutiva, qué características tiene, cómo se nombra, cuál es, en fin, qué es lo que puede hacer, cuáles son sus cualidades, etcétera. Y si hay un consejo de dirección, y también decir, pues si ese consejo de dirección, bueno, qué es lo que puede hacer, cuáles sus posibilidades de actuación, puesto que en función de ellas tendrán más o menos o ninguna responsabilidad. Y los órganos ejecutivos, una descripción con personas también. Cuando digo la dirección ejecutiva y el consejo de dirección, me estoy refiriendo también a los nombres de las personas. Unos órganos ejecutivos de primer y de segundo nivel, que son estos que pueden transmitir directamente responsabilidad penal. Con sus actuaciones pueden transmitir directamente responsabilidad penal a las empresas. Después, pues hay que hacer un pequeño un análisis de los departamentos en los que hay más posibilidad de que se produzcan pues, delitos de una forma o de otra, pues corrupción, delitos de estafa, delitos de todo tipo de delitos de los que están incluidos en el catálogo. Entonces, normalmente los departamentos donde, en general, donde más posibilidades hay de cometer delitos son en el departamento financiero, en el departamento comercial, en el departamento de operaciones, en el de recursos humanos y en el de informática. Si se considera que en todos ellos hay grandes posibilidades de que se cometan. No quiere decir que se cometan realmente, pero sí que se pueden cometer. Si hay posibilidades, pues hay que describir exactamente en el departamento financiero quién es el responsable del departamento financiero, cómo está conformado el departamento financiero con nombres de personas y cuáles son sus funciones, las funciones de cada uno de ellos, pero hasta la última persona que esté trabajando en ese departamento. Si es el comercial, pues lo menos. Si es en recursos humanos o informática, pues exactamente igual. Si hay algún otro departamento desde el que se puede cometer por sus personas o por su organización, se ve que hay posibilidades de cometer delitos, pues hay que analizarlo, evidentemente. Después hay que analizar si hay conflictos de intereses. ¿Por qué? Pues porque si hay conflictos de intereses hay muchas posibilidades de ocultación, hay muchas posibilidades de que en un momento determinado, bueno, pues se produzcan delitos o por lo menos el riesgo aumenta. Nosotros estimamos que hay que hacer un informe económico-financiero de la empresa, pero no un informe económico-financiero muy grande, muy de un montón de páginas y tal, sino simplemente analizar pues, la solvencia, la rentabilidad y la capacidad que tiene la empresa de generar recursos en el futuro. ¿Por qué? Pues porque si la empresa que tenemos delante es insolvente o no es rentable o no tiene capacidad de generar recursos para el futuro, lo más probable es que no tenga capacidad para implementar un plan de prevención de riesgos penales. Incluso puede preguntarse para qué quiere un plan de prevención de riesgos penales si no puede ni pagarlo ni utilizarlo para nada. Bien, entonces creemos que hay que hacer ese económico financiero simple, ya digo, solvencia, rentabilidad y capacidad de generar recursos en el futuro. A continuación se pasa ya
a lo que es un mapa de riesgos, a la elaboración de lo que se denomina el mapa de riesgos penales, que posiblemente es la parte más delicada y más compleja de toda la elaboración del plan de prevención de riesgos penales. Y junto con estos riesgos penales, junto con este mapa, pues hay que, delito por delito, hay que estudiar el impacto que produciría en la empresa si se produce el delito, el impacto en todos los sentidos y la posibilidad o la probabilidad que hay de que se produzca. Pues puede ser un delito que si se produce tenga un gran impacto, pero la posibilidad sea mínima, y viceversa. Puede ser un delito que tenga un impacto mínimo, pero que la probabilidad sea muy grande. Entonces, los protocolos de actuación son muy diferentes en función de cómo son el impacto y la probabilidad de cada uno de los delitos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero que se coge del catálogo de los delitos susceptibles de trasladar responsabilidad penal, de este catálogo de los 32 delitos, hay que hacer una primera criba y ver cuáles son, en primer lugar, cuáles son los delitos que se podrían hacer con toda seguridad. Que no quiere decir, insisto, en que se hagan o en que se produzcan, pero que se podrían producir dadas las circunstancias, quizá de las personas, de la organización, de los contactos externos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que hacer una primera criba y después ya una segunda criba donde a lo mejor haya que afinar un poco más en otro tipo de delitos que puedan ser susceptibles también de trasladar esta responsabilidad penal. A continuación, como siempre, hay que decir por qué creemos que se pueden producir esos delitos. Y para eso, pues tenemos que describir cuáles son los hechos o cuáles son las actividades que forman ese tipo penal y por qué creemos que, de acuerdo con esas actividades que forman el tipo penal o con esos hechos que forman el tipo penal, nosotros creemos que hay mayor o menor facilidad de aprovechar la organización de la empresa para cometer el delito. Porque pues, si las actividades que forman el tipo penal, pues no hay posibilidad de ninguna forma de cometerlas, de producirlas con la organización de la empresa, pues francamente ese delito pues, es difícil que se produzca. Mejor es quitarlo. Después hay que hacer una investigación personal, también pormenorizada de estos delitos para formar el mapa de riesgos. ¿Por qué? Pues porque hay que ver pues, cuáles son las personas que tienen responsabilidad en los sitios donde nosotros creemos que se pueden producir delitos y ver si son adecuadas, si su perfil es adecuado como para luchar contra esa posibilidad de que se produzcan los delitos. Porque nosotros tenemos que, de alguna forma, tenemos la necesidad absoluta de poner en antecedentes a la empresa, decir, miren, tienen ustedes, si la persona que tienen ustedes cubriendo este puesto no da el perfil adecuado, el riesgo es mayor. Entonces, esta parte quizá sea la más sensible, la más delicada que tiene el trabajo este. Después, ya una vez que se ha hecho esto, pues bueno, pues se va empezando a estudiar cuál es el modelo de revisión de ese mapa de riesgos, porque hay la obligación de hacer revisión. Lo pone el Código Penal
que hay que hacer revisiones, porque no, los protocolos no tienen por qué ser, el protocolo de actuación no tienen por qué ser bueno, perfectos y nunca lo serán, evidentemente, y porque pueden producirse otras circunstancias que nosotros, en nuestra primera investigación, cuando se hizo el plan de prevención, pues a lo mejor no los tuvimos en cuenta. El siguiente paso ya es, bueno, pues elaborar lo que es propiamente el modelo de prevención y gestión de riesgos penales en función de ese mapa de riesgos, etcétera. Bueno, pues se dice cuáles son los riesgos y cómo los podemos prevenir, porque en definitiva es un modelo, un plan de prevención de esos riesgos penales. Es decir, nosotros tenemos que ver qué posibilidades tenemos en base a modificación de las organizaciones, en base al establecimiento de protocolos nuevos o de modificación de los protocolos que haya, etcétera, etcétera. Tenemos que cada uno de esos delitos que se pueden producir y en cada uno de los sitios donde se puede producir, establecer la forma en que nosotros tenemos que prevenir el que se produzca esos delitos. Al cabo en fin, cada un cierto tiempo, pues se hace en lo que hemos ya dicho, el modelo de revisión. El modelo de revisión es, bueno, pues como les decía antes, es ver qué fallos se han producido, qué novedades hay, qué modificaciones hay que introducir en los protocolos de actuación, etcétera, etcétera. Y además, todo eso sirve también como evidencias de que eso está funcionando, porque no sirve solamente con que haya un plan de prevención, sino que tiene que estar funcionando, evidentemente. Y esto es una evidencia de que estos planes están funcionando, están realmente funcionando. A continuación, como les comentaba antes, se establece el canal de denuncias, que, bueno, pues, donde se van a ver los incumplimientos internos o las actividades ilícitas que se produzcan en la empresa y, bueno, pues normalmente este canal de denuncias es bueno que sea que se produzca a través de un correo electrónico que sea de fuera de la empresa, porque puede haber reticencias a la hora de establecer denuncias, aunque no sean sino para beneficiar a la empresa. Si uno ve algo que es denunciable, algo que es ilícito, algo que son incumplimientos, etcétera, etcétera, lo normal sería que se denunciara directamente y se acabó. Pero bueno, siempre puede haber reticencia, entonces es normal que estas denuncias se hagan a través de un correo electrónico, por ejemplo, de la persona que haya redactado el plan de prevención, que normalmente será alguien externo a la empresa, para evitar esas reticencias. Hay que establecer el modelo disciplinario y el procedimiento de aplicación, el propio de la empresa. Aquí no vale coger lo que dice el derecho laboral y calcarlo. No, hay que ver qué tipo de faltas se pueden producir de acuerdo con las personas que hay, con la organización que hay, con los objetivos que hay, etcétera, etcétera. Y bueno, como digo, y el procedimiento de aplicación y las sanciones que correspondan. Hay que nombrar a este responsable de cumplimiento, que en definitiva es el que tiene que velar porque se cumpla perfectamente el plan de prevención, pero de una forma estricta.
sin lugar a posibilidades de que haya pues inaplicaciones del plan de prevención, etcétera, que pueden dar lugar a delitos y que pueden dar lugar, por lo tanto, a responsabilidad penal de la persona jurídica. Y luego hay un último punto que normalmente pues, no se suele desarrollar y sin embargo es un punto importantísimo, que es calcular el coste operativo de este plan de prevención, de este modelo. ¿Por qué? Pues porque una empresa puede estar, queriendo poner en marcha un plan de prevención y con toda su buena voluntad, etcétera, etcétera, pero si no tiene posibilidades financieras para ponerlo en marcha, pues bueno, pues el modelo se quedará ahí durmiendo el sueño de los justos con toda la buena voluntad de la empresa, pero sin que se pueda poner en marcha. Y nada más, gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la excelente exposición. Ha sido un placer y esperemos poder contar con usted en próximos webinars.